Así que por favor, por eso quisiera que me presten atención para poder avanzar rápido también y no demorarme, ¿no? Como normalmente en las últimas clases a veces hemos estado excediéndonos un poco de tiempo. Quería hablarles un poco acerca del sílabo. Hay algunas cositas que me di cuenta que no vamos a poder hacer, como lo que está un poco en esta columna. Pero si se dan cuenta, ya estamos entrando a la semana 13. La semana anterior hemos visto lo que es e-commerce y ustedes tienen el sílabo, así que tranquilamente van a poder los temas que se han desarrollado anteriormente, ¿no? ¿Por qué les muestro el sílabo? Porque yo les hablé que les quiero enseñar un poco lo que es el software Power BI, ¿no? ¿Alguien conoce un poquito de ese software? ¿Alguna vez han ingresado, han manipulado un poco lo que es ese sistema? Sí, bueno, yo no conozco a profundidad, pero sé que es un tipo de software con una cantidad de datos y que permite poder dinamizar de manera más, que sea más entendible, digamos, que se pase incluso tipo cuando puedes hacer dinámico análisis, pero también básicamente lo que trata es para poder tomar decisiones. ¿Te hace recordar un poco al Power BI que hemos hablado? Sí, la verdad Es parecido al Power Pivot, pero es una herramienta más completa. Es por algo parte de Microsoft, ¿no? Entonces, yo les quiero enseñar eso, porque también he pensado que la evaluación va a salir también de ese sistema. Entonces, ¿cuándo voy a empezar a trabajar ese sistema con ustedes, ese software? Porque miren, si se dan cuenta, en la semana 18, ya prácticamente viene a ser el cierre de la última semana, donde ya ahí tienen que salir las últimas notas de sus evaluaciones. Entonces, lo que no estoy considerando acá son los feriados. Y julio trae feriados, ¿cierto? ¿Perdón? Si no me equivoco es el 23 y el 28. 23, 28 y 29, ¿cierto? ¿Pueden confirmarme si esos días tengo clase con ustedes? Por favor. El 23 sí tengo. Ya ven, ahí murió una clase. ¿De ahí cuál más? ¿Del 28 y el 29? No tengo con ustedes. Solo una fecha nada más. Okay. Pero creo que para esa fecha supuestamente ya están las notas. Porque, o sea, terminando esos feriados son los exámenes opositores. Sí, porque hay hasta la primera semana de agosto. O sea, el ciclo acaba en la primera semana de agosto, pero obviamente yo con ustedes quiero acabar mucho antes. Para, obviamente, yo dedicarme a aquellas personas que no están bien, ¿no?, en el curso. Entonces. ¿Perdón? El 21. Debe ser la tercera semana de julio, ¿no? Entonces, hasta la fecha, nosotros tendríamos esta semana, la siguiente semana, y a partir de aquí serían las 3 semanas de julio, ¿cierto? Significa que esta tendríamos que pasarla aquí. Entonces, esta semana va a ser semana de evaluaciones. Por lo tanto, ¿saben qué? En la semana 15 y 16, yo me voy a enfocar netamente en el software. Por algo también se denominan de talleres, ¿no? Talleres de herramientas tecnológicas para administrar datos. La transformación digital también la voy a complementar con este taller. Y con esto ya vamos a dar una introducción también al curso en la siguiente semana. ¿Sí? Los estoy un poco ubicando en el horizonte de tiempo lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces por eso me tomo el tiempo de mostrarles esto. Idealmente, yo creo que en esa semana del 23 de julio, en esa semana ya deberíamos estar
finalizando o sea, ya consolidando las notas finales, ¿ya? Importante, no debe ser muy difícil instalar ese. Voy a ver si antes el viernes les doy una pequeña idea de cómo se instala, porque es muy sencillo, ¿ya? De cómo instalar ese software. Bien, ahora sí. Voy a empezar, porque después, porque yo ya di una indicación, entonces no quiero demorar. Este tema de ustedes lo he titulado El estado de las tecnologías para los negocios en la región. Ahora, ustedes ya me conocen un poco a mí cuál es la metodología que yo utilizo al momento de explicarles un tema. Este tema sí me resulta interesante para mí, porque yo creo que más allá de una simple clase, yo me voy a tomar 2 sesiones para explicárselos a detalle, a profundidad y para que me puedan entender bien. Por eso me voy a tomar el día de hoy, el día viernes, ¿sí? Y por cierto, el día viernes yo voy a aperturar algo en el aula virtual. Entonces, eso que voy a aperturar en el aula virtual, que tiene como finalidad ser un debate, va a salir justamente de la clase de todo lo que veamos hasta el día viernes, ¿sí? Porque ahí voy a tener notas individuales de ustedes. Entonces, ahora sí, ¿por qué les digo que este tema sí les va a servir? ¿Saben por qué? Porque muchas cosas que probablemente voy a tocar en este punto, en todas estas sesiones, ¿saben en dónde suelen venir? En entrevistas. ¿Y saben en qué tipo de entrevistas? En entrevistas del sector público. Ahora, yo sé que muchos de ustedes quieren trabajar en sector privado, pero lo cierto es, por experiencia, de que muchos de ustedes también van a terminar trabajando para el sector público. Entonces, en el sector público tienen que entender que hay ciertos desafíos, retos y conocimientos que son básicos que ustedes tengan. Yo conozco de todo tipo de profesionales en dicho sector, pero ya depende de ti cuál quieres ser tú. Esta clase te puede dar una idea para tu desarrollo, tal vez no ahora, pero más adelante. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué preguntas suelen hacer los gerentes, subgerentes a los candidatos? Por ejemplo, les suelen decir cuáles son los 11 sistemas administrativos del Perú. Para empezar, ¿saben qué es un sistema administrativo? ¿Saben qué es un sistema funcional? Porque esos 2 tipos de sistemas existen en el Perú. ¿Y dónde están contemplados? ¿Cuántos poderes hay en el Perú? 3. ¿Cuáles son? Ejecutivo, legislativo y judicial. Ok, el Congreso, ¿dónde está? ¿En cuál? Ejecutivo, legislativo. ¿Dónde? Legislativo. Los ministerios. Ese es el problema, ¿se dan cuenta? Que están adivinando y no están seguros. Para empezar, ya miren, vamos a trascender un poco más. ¿Existen qué otros de esos 3 poderes? ¿Conocen ustedes más poderes? Es decir, en otros países. ¿O son los únicos? O díganme ustedes, todos los países del mundo solamente tienen esos 3 poderes. Un chat GPT.
¿Dónde queda el poder democrático? ¿Qué país tiene ese poder? ¿Conocían o no conocían ese poder? Existe, en la actualidad. Hay países que tienen hasta 5 poderes. Más, probablemente. Yo conozco uno que tiene 5 y pertenece a Sudamérica. A ver si al final de la clase averigua a cuál me refiero. A ver. Pero esas preguntas, chicos, a los que yo quiero llevar es a una reflexión para ustedes, para que se den cuenta de cuánto conocen ustedes del aspecto legal político peruano. ¿Qué rige a cada uno de esos poderes? El poder ejecutivo, ¿cómo se rige? A través de una ley orgánica. ¿Se dan cuenta? Y lo cierto es que ustedes no necesitan ser abogados para saberlo. Pero tienen que. ¿Cuál es el número de la ley de las municipalidades en el Perú? Aquel que siempre va en la base legal. ¿Cuál es la ley orgánica de las municipalidades? Número. Eso es lo que les van a preguntar a ustedes en su entrevista. 27.972. ¿Cuál es la ley que estipula la función del servidor público en el Perú? También 27.815. ¿Ven? ¿Qué más? Perdón. ¿Qué más? Hay decretos supremos, el Reglamento Nacional de Tránsito, que es el Decreto Supremo número 4/2020. Por ejemplo, ¿cuál es la Ley de Procedimiento Administrativo? Ahora sí, si no saben eso, preocúpense, porque debería de ser para ustedes elemental conocer al menos el número de esa ley, porque es la que se utiliza para todas las funciones del sector público. ¿Cuál es la Ley de Procedimiento Administrativo general en el Perú? 27.000 ¿qué? 444. Básico, chicos, elemental que sepan esos números. Con esa reflexión te quiero traer este tema, porque ya no somos perfectos. Yo, al igual que yo creo el resto de personas y profesionales, siempre ignoramos ciertas cosas. No quiero decir que somos ignorantes, pero en realidad cuando desconocemos un tema, lo somos, y por eso estamos en una etapa de preparación. Mira lo que te voy a traer el día de hoy, ¿de acuerdo? Porque no me quiero explayar mucho en esta introducción. Para que puedas medir el impacto tecnológico en los negocios, debes considerar una realidad local, nacional y un panorama internacional. A donde yo quiero ir con el curso, con esta clase, es que abarques esto. Y donde voy a empezar mi clase es justamente de aquí, luego me voy a ir aquí y luego me voy a ir aquí. Este mapa sí lo conocen, ¿no? Yo ya estoy un poco preocupado porque ustedes no conocen provincias ni del Perú, ni distritos, entonces por eso quiero creer que conocen este mapa, ¿no? Ya. Entonces, esto como ingeniero comercial es lo que quiero dejar en ti. Ten en cuenta esto. ¿Estamos? Ahora sí. Viene mi etapa de recolección de datos. No te voy a mostrar teoría muy puntualmente, sino que quiero que la teoría ya se vaya formando en tu cabeza a través de esto que estás viendo. Primero, la relevancia de la IA para las empresas europeas. Empresas europeas que utilizan al menos una tecnología de inteligencia artificial en 2024. Por sector. ¿Cuál es el sector con mayor representatividad de todos estos? Información y comunicación.
información y comunicación, seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas, sector inmobiliario, administrativo, transporte, alojamiento, construcción. Mira lo que te dice la premisa de esta gráfica. Utilizan al menos uno. Significa que ahí pueden haber de uno a más tecnologías. Esto de aquí te muestra un poco la realidad con una muestra de 157.000 empresas encuestadas. ¿Qué sectores económicos conocen ustedes del Perú? Minería, ok. Bueno, retail, pero ese no es el nombre del sector económico con el que se mide. Salud, tampoco. Turismo, está englobado dentro de uno más general. Servicios. ¿Cuál es de todos esos sectores económicos el que mayor grado de porcentaje aporta al PBI? ¿Cuál? Normalmente es lo que a veces nosotros siempre nos quedamos, ¿no? Minería, el Perú es un país minero, pero ese es el segundo sector más importante, el primero es servicios. ¿Quieres entender la diferencia? ¿Sabías que nuestro 50% del PBI en el Perú, más o menos 10%, o sea, de 50 al 60, el sector servicios es el que aporta más? ¿Descomunal esa diferencia entre los otros sectores o no? Ok, eso te dicen las estadísticas. ¿Dónde corroboran lo que yo te he dicho? En el BCR. Te estoy dando una idea. Acá, pues, ¿no? Estarán empresas, por ejemplo, de transporte, FedEx, ¿no? Una de las más conocidas. No les voy a hablar mucho de empresas de aquí, porque son empresas europeas. Sus nombres no suenan tanto aquí, al menos en Tacna. Entonces no creo que las identifiquen con rapidez, pero empresas de información y comunicación, una por ejemplo también está en Microsoft. O sea, idealmente pues son empresas netamente de la Unión Europea. Ahora, este es un gráfico que te pone en contexto aquellas empresas, sectores que ya están aprovechando el boom tecnológico. Ahora voy a darte un poco más de contexto. Observa la gráfica de acá. El ILIA, Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial. ¿Cuál es el país más representativo? ¿Dónde estamos nosotros? Al último. ¿Tan malos son con el Perú? Séptimos. ¿En medio? Estamos en el medio, ¿no? ¿Qué te da a entender este gráfico? ¿Qué país está adoptando tecnologías en su sector? En muchos de sus sectores económicos. ¿Qué país está resaltando, está haciendo probablemente un mejor trabajo que Perú? Chile. Ni siquiera Brasil, que se supone que es la región más grande de Latinoamérica. Para que tengas una idea, son 3 dimensiones que se utilizan para medir este ILIA. Ahora, ¿ustedes habían escuchado el ILIA? El único ILIA seguro es la pelea de Topuria, ¿no? ILIA Topuria creo que se llama, ¿no? ¿Cuándo va a pelear? El 28 creo, ¿no? Ya. ¿Saben? ¿Saben de dónde sale este índice? 3 dimensiones, ¿saben cuáles son? Factores habilitantes innovación, desarrollo. Ojalá se acuerden, porque yo de esto voy a tomar el examen. Ya depende de ustedes si están conmigo o no. Yo
Soy como pícoro, ¿no? Sí. Gracias. Tres dimensiones en el que se ha establecido esos indicadores. ¿Qué puedes ir empezando a inferir? Probablemente Chile tiene mejores factores habilitantes que están vinculados con factores de calidad de vida de la población. Innovación, desarrollo y adopción de tecnologías. Probablemente tienen una mejor gobernanza. A través de esas dimensiones se genera este índice. Entonces, nuevamente ya estás entendiendo un poco qué país está haciendo las cosas probablemente un poco mejor que Perú y que sería interesante de replicar. ¿Cómo se llama aquella estrategia de marketing donde se replica una estrategia de otra empresa? Lo que normalmente le solían decir el copia y pega, ¿no? Pero en realidad es el copia mejora. Sí. ¿Cómo se llama esa estrategia? Sí. ¿Cómo? Fuerte, Ruth. El benchmarking. Eso podríamos hacer probablemente cuando identificamos este panorama. Ahora entro a algo un poquito más interesante. Porcentaje de encuestados que utilizan la inteligencia artificial para las tareas laborales diarias en Latinoamérica. ¿Cuál es el país que utiliza más inteligencia artificial en su jornada diaria? Pero Eso explica muchos exámenes, ¿no? Chile no está, bueno, Chile está empatado con Ecuador, Panamá, Argentina. Acá tienes, por si acaso, la fuente, porque siempre es importante citar la fuente, y sobre todo la cantidad muestral, ¿no? Te da información interesante. Ok, según tu perspectiva, ahora te hago una pregunta a ti, ¿ya? Porque esta pregunta quiero que salga bajo tu criterio. ¿Qué nivel consideras entre todos los países que están actualmente el uso de la inteligencia artificial? ¿Estará en un nivel alto, medio o bajo? Te estoy hablando de en general, en promedio, al ojo. ¿Qué dices tú? Obviamente acá hay porcentaje que resta, ¿no? ¿Qué entiendes tú con el otro 64%? ¿Qué significa? que no lo utilizan diariamente. Que no lo utilizan Diariamente. en su actividad diaria, ¿no? Estás infiriendo, ¿no? A eso me refiero. Ya tienes idea de los porcentajes, de los que sí utilizan y de los que no. Yo te hago la pregunta, según tú, al ver esto, ¿podríamos decir que los países latinoamericanos estarán en un nivel alto, medio o bajo en el uso de la IA? ¿Qué opinas? Medio. Según su compañera María, indica que es bajo. Medio. Medio, dice su compañera Gabriela. ¿Alguien se va por alto? Vamos a ver si lo que ustedes han dicho es correcto. ¿Qué dice ahí? Bajo. Baja adopción laboral de la IA en Latinoamérica. Evidentemente, ¿esto qué te está mostrando? Que hay todavía muchos aspectos por mejorar. Pero es interesante ver que en el Perú las personas están utilizando en promedio mayor la IA a comparación de otros países. Ahora
mira otro gráfico que encontré para que tengas una idea del aspecto macro. ¿Apoyan los latinoamericanos el uso de la IA? Miren qué dicen los peruanos también. 70% del Perú indica que sí la apoya. Acá tienes la muestra, ¿no? Nuevamente te digo, y tienes el año también. Es un dato referencial. Este es el porcentaje de encuestados en países latinoamericanos seleccionados respecto al uso de la IA. Ok, con estos datos, entonces, ¿por qué será que Chile nos gana? Y saben, Maciel, a ver si me ayudas, porque ahora sí voy a empezar a dar puntos, ¿sabes para qué? Para el examen final. Entonces, Maciel, ¿me ayudas anotando, por favor? O hacerme acordar, porque seguro que van a venir al examen final y me van a decir, profesor, usted me debe un punto, entonces me haces acordar en qué clase fue y cuál fue su intervención, si es posible. Piero, si deseas puedes salir un momento y luego retornar, no hay problema, ¿sí? Entonces, ¿alguien tiene una idea de por qué entonces Chile nos gana? Le voy a dar un punto en el examen si es que la respuesta es la misma que yo estoy pensando. A ver. Puede ser tal vez referido al sector de educación. En Chile sabemos que si hablamos solo del sector de educación entre Perú y Chile tiene más avanzado lo que es el tema de los colegios, de las universidades. Entonces, en Perú no tiene tan avanzado el sector de educación, los alumnos tienden a utilizar individualmente la inteligencia artificial y eso alimenta justamente esa base de datos e incrementa tal vez el porcentaje de uso. A comparación de Chile, que tal vez eso es una suposición como tal, que parte justamente que Chile nos supera en el tema de educación, donde las universidades y colegios aplican como tal la inteligencia artificial, pero no lo hacen individualmente, sino que aplican programas tal vez con inteligencia artificial, que es mucho más agrupado, se podría decir, no individual, que cada persona lo utiliza como tal. Una suposición que hace. Gracias, Alexandra. A ver, señor Rodrigo. Me gustaría agregar, en teoría estamos más claros que la educación en el Perú no es la más sofisticada que a diferencia de otros países, ¿no? Pero también me gustaría agregar el tema de las migraciones, debido a que los mejores estudiantes que se encuentran aquí en nuestro país suelen tomar la decisión de emigrar hacia otros países para tener una mejor oportunidad educativa, y por lo tanto pues lo único que nos queda sería o invertir por ejemplo en trabajadores o colaboradores externos de nuestro país y poder justamente depender de estos países para poder precisamente lograr un uso de la IA. A ver, Piero, reivindícate, por favor. Creo que también porque se valora mucho más la educación allá, porque no, por ejemplo, acá el Estado te da la facilidad de la dignidad de lo que es la educación gratis. En el caso del colegio y de la universidad, el monto que se paga es mínimo e incluso las becas. Pero en el caso del país de Chile, en la misma, ya sea la Universidad Nacional o privada, la educación es gratis. Entonces, la misma persona, si entra por una Universidad Nacional, puede estar, en vez de pagar, pero te dan una opción de que al momento de que uno ingresa, tiene que estar trabajando y todos supuestamente ese monto que ha estado trabajando es como si le estuviera dando lo que se ha estado. Entonces, se valora mucho más lo que es la educación e incluso los nuevos profesores valoran mucho más lo que están enseñando, porque hay también bastante competencia en cuestión de lo que es, por ejemplo, una de las carreras más valoradas allá sería ingeniería comercial, porque están valoradas, están conocidas. Incluso ya también lo que es el tema de carreras sobre minas y todo lo demás, pues también es muy requerido. Tranquilos, tranquilos. ¿Ves? Ahora cuando ya hablé de puntaje, ahí sí, pero ¿saben qué? Les quiero agradecer algo. Agradecería que no utilicen laptops porque me da la desconfianza de que pueden buscar, ¿no? Y quiero creer que no están influenciados ahí. Obviamente yo no desconfío, pero sí quiero que estén conmigo, al menos en esta clase. Yo me voy a acordar de quienes están participando ahorita, tranquilos, ¿no? Al final cierro con el tema de los puntajes.
Efectivamente, lo que han dicho sus compañeros es correcto. Y me hubiera gustado que lo lleven ahora un poquito más a la parte laboral del trabajador, porque han hablado de educación, colegio, se ha podido inferir muchas cosas, pero sí es correcto la base que ellos han dicho. ¿Cuál es el nombre? Y ahora sí ya tienen que empezar ustedes a utilizar sus términos correctos. Cuando tú ves ese escenario, que un país está mejor equipado que el otro, entonces puedes decir que podemos decir que el país de Chile tiene mejor ¿qué? ¿Cómo se llama ese término apropiado para describir eso? Infraestructura. Ese es el término que engloba justamente lo que han hablado sus compañeros. Y segundo, ¿qué han resaltado? El factor educación. ¿Cómo lo complementamos y cómo ahora podríamos llevarlo un poco más aterrizada esa premisa? Que probablemente, porque estamos ahorita infiriendo, pero nos estamos acercando, Chile es un país que probablemente invierte mejor en la capacitación tanto del niño como del profesional. ¿Dónde vas a corroborar lo mismo que han dicho tus compañeros aquí en clase? Mira la noticia que te traigo. El 70% de las grandes empresas en Perú elevará su inversión en IA. Observe esta premisa. La adopción de soluciones que usan IA no para de crecer en el Perú, pero existen desafíos para una mayor implementación debido a una falta de infraestructura en todas las regiones del país y la escasez de profesionales capacitados. ¿Qué te está dando la noticia? Te está dando algo que refuerza lo que acaban de decir sus compañeros, ¿o me equivoco? Ese nivel es el que busco en ustedes, y lo cual me parece estupendo por parte de cada uno. Porque si se dan cuenta, esto de aquí es una limitación de por qué la IA no despega probablemente en el Perú a comparación de Chile o a comparación de Brasil, que son los que dominan los primeros puestos. Pero sin embargo te das cuenta que las personas sí utilizan la IA. Entonces el detalle es que no la utilizan de manera correcta, de manera productiva. Eso podríamos estar infiriendo que es lo que está ocurriendo en el Perú, y ojalá, yo tengo fe que ustedes en unos años probablemente se vuelvan incluso hasta especialistas en estos temas, porque yo creo que les va a ir muy bien, si es que les gusta un poco identificar esto y darse cuenta que el Perú va a empezar a trabajar políticas nacionales específicamente para convertir, para superar estos desafíos que en la actualidad tenemos. ¿Y de qué van a necesitar esas políticas nacionales? De ustedes, de profesionales que sí estén correctamente capacitados. ¿Saben? Cuando yo vi esta noticia, a mí hay algo que me llamó la atención. Primera pregunta, ¿a ustedes les parece bonita esta noticia? En el sentido, ¿les parece atractiva, interesante? Cuando una persona que no tiene su grado de educación de ustedes, que están aquí, pero una persona, llamémosla una persona que no tiene su grado de instrucción. Cuando una persona lee esto, será bonito, ¿cierto? ¿Les puede sonar interesante o no? ¿Esperanzador o no? Sí, la mayoría de ustedes dice que sí. Ok, ¿saben a mí? Cuando yo me tomé 2 minutos en leer esa noticia, ¿qué me empezó a llamar la atención? ¿Qué creen que me llamó la atención de solamente esto de acá? Pregunta interesante. ¿Cuántas grandes empresas hay en el Perú? Dato perturbador, ¿no? Porque tú al pensar 70% de las grandes empresas, mamita, dices, nos vamos arriba, ¿no? Esto de acá te suena esperanzador, pero ahora pregúntate un poco más, a ver este 70%, ¿qué tan representativo es esto para el Perú?
ahí es donde empezamos a darnos cuenta que a veces las noticias se vuelven ad populum, ¿no? Y donde tú tienes que despertar tu tercer ojo, ¿no? ¿Quién es el que tiene el tercer ojo? Nah. No ven Naruto ustedes, ¿no? No, Boruto ven ustedes ahora, ¿no? Ya no conocen Naruto, ¿no? Observen esto. Pregunta de examen también, ¿no? Miren, les he hecho un cuadro para ustedes. ¿Cuánto es la UIT en el Perú actualmente? 2025. 5.350, ¿no? De soles. Esto obviamente ya... ¿Qué tienes que hacer para calcular este valor? ¿Qué multiplico? 150, ¿por cuánto? Por 5.350 y te da este valor. Ok. Acá tienes los 4 tipos de empresas que hay en el Perú. Y la cantidad de UITs que no debes sobrepasar. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Un mes, 6 meses? ¿O cada cuánto? Anual. Anual. Significa que si una empresa tiene una facturación anual menor a esta cantidad, es una microempresa. Si una empresa tiene entre 150 y 1.700 UITs, es una pequeña empresa. Si es de 1.700 a 2.300, es una mediana empresa. Y más de 2.300 UITs es una empresa grande. ¿Qué han escuchado ustedes en las noticias? A ver, ¿cuál de estos 4 tipos de empresas es el que predomina en el Perú? ¿Cuál? La microempresa. ¿Y en qué porcentaje? Ustedes No era de- meten los piecitos al mar y cuando yo les pido métanse más al fondo, no quieren. Se quedan ahí en la orillita, les da miedo No meterse recuerdo, al no mar. recuerdo, no recuerdo. Ok, ¿qué porcentaje del Perú es microempresa? Nunca se olviden este gráfico que les voy a mostrar, porque a lo largo de los años no ha variado casi mucho. 83, No ha variado casi mucho. 87. 99, ya después de cuánto tiempo, pues. Ay, perdón. No está mi gráfico que había puesto. Pero, a ver. ¿93? 93. Hoy sí estoy pensando más en lo de vida. Ya anotaron, ¿no? A ver, pregunta capciosa. Obviamente, yo les puedo hacer preguntas fáciles como difíciles, ¿no? ¿Ustedes creen que en el Perú hay más medianas empresas o grandes empresas? Quiero saber cuál es mayor porcentualmente hablando, la mediana o la grande empresa. Mediano. ¿Qué dicen? Tienen miedo. Mediano. Mediana. ¿Qué les dice su análisis de correlación? Llamémoslo así, ¿no? Se supone que entre, si este es el que tiene mayor, sucesivamente, pues, irán disminuyendo su porcentaje, ¿no? ¿Qué dices, Piero? Que usualmente en el Perú hay mayor posicionamiento, bueno, mayores grandes empresas que medianas empresas, porque cuando aparece una mediana empresa en la cual le puede hacer competencia a esa gran empresa, buscan comprarla, bueno, como se podría decir, comerciarla para que no tenga, ¿cómo se llama?, competencia. Entonces termina
O sea, sacándola del mercado. ¿Cómo se llama eso en marketing? Cuando una empresa compra a otra. O una estrategia de... Sí, de marketing. ¿Cómo? Es absorción de una empresa. Sí, es muy lógico lo que ha planteado su compañero y lo cierto es que ¿cuánto? 5. Sí, ya sabía, pero... No, mentira. No, es que... Estoy haciendo una bromita, chicos. Sí, el porcentaje de su compañero es correcto, pero yo me estoy ubicando en un periodo de tiempo en específico que yo busqué, que es en el tercer trimestre del año 2023. Por eso es que puede que yo no coincida con su compañera. Pero esta de acá, si no me equivoco, ¿qué en tu análisis cuánto está? De pequeña empresa no he registrado. Ah, ok. Ya, este debe estar más o menos acá, ¿ya? 6, 9, pero ya, para que tengan una idea, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el fuerte en el Perú? Empresas. ¿Y por mucho o no? Eso es la realidad peruana, queridos futuros colegas. Esos son los porcentajes que existen en la actualidad. Pueden variar, pero saben, normalmente casi en los últimos años siempre ha sido 99%. ¿De cuántas empresas? De aproximadamente, no les llaman empresas, unidades empresariales. 3.150.000 unidades aproximadamente. Ya ustedes pueden asumir, pues, ¿no?, que son empresas, ¿no? Pero es unidad empresarial, su medida, su unidad de medida. Entonces, observa esos porcentajes. Ahora te pongo y te hago otra pregunta, y este sí es puntaje de examen. Le pongo el punto. ¿Ustedes sabían que en Tacna, en el año 2024, solamente sumando mediana y grande empresa, hay 120 empresas en Tacna? 120 empresas en Tacna. Significa que esas 120 empresas facturan aproximadamente ¿cuánto? 12 millones. Son medianas y grandes, ¿ah? No te estoy diciendo que son grandes. Aproximadamente de 2.300 UITs a, bueno, de 1.701 UITs a más. Es lo que facturan aprox esa empresa, porque no lo distingue este reporte de INEI entre mediana y grande, sino lo unifica. Por eso es que no se puede tener un análisis tan certero. La pregunta es, ¿cuál es el rubro donde se ubican esas empresas que tienen ese nivel de facturación? Servicios. Voy a dar 5 segundos más. ¿Servicios? Para que no busquen. Servicios. ¿Perdón? Servicios. ¿Perdón? Servicios. Comercio es muy amplio. Servicios. Servicios. Comida, dice. Servicios. Compañeros. Servicios. ¿Saben cuál es? El comercio automotriz, es decir, de vehículos, mecánica. Ahí es donde se ubica en primer lugar, y de ahí el segundo, si no me equivoco, el segundo tiene que ver con industria, empresas industriales, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué empresas industriales conocen ustedes acá? Hay algunas que tienen planta en Sofra Tacna, por ejemplo la ladrillera Max, ¿no?
como hay otras empresas industriales. La Molinera, ¿no? ADC. Entonces, para que tengan una idea en números, ¿ah? Y ustedes saben cuántas medianas y grandes empresas hay en Lima. ¿Cuántas habrá? En Lima nada más. En la famosa Lima hay aproximadamente 14.000 y algo. ¿Cuántas hay en todo el Perú? 21.000 y algo. Empresas medianas y grandes, específicamente detalladas. Lo apruebo de todo y que ya no venga a clase. ¿Cuál es la que tiene menor cantidad de empresas medianas y grandes en el Perú? ¿Qué región? Uy, me asusté porque creo que lo escuché. No. Ay, Ica. ¿Cuál? Ica. Si no me equivoco, esta tiene 14 nada más. Medianas y grandes empresas. Es la que tiene menor cantidad de empresas medianas y grandes. ¿Tumber? ¿Ica? No, espera. Sí es Huancavelica, pero se demoró mucho. Sí es Huancavelica. Es la que tiene menor cantidad. Ay, ya. Gracias, Javier, por tanto. Esto de acá, obviamente, chicos, cambia cada año. ¿Por qué cambia cada año? ¿Cuál es el factor? Hay más microempresas. ¿Qué es lo que cambia cada año? El valor de la UIT. Por eso es que este cuadro cambia anualmente, ¿no? Porque el valor de la UIT obviamente va incrementando. Bien. Están viendo un poco de realidad peruana ya. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿no? ¿Por qué estoy tocando este punto? Ojalá que lo logren entender bien a donde quiero llegar hasta el día viernes. El por qué les estoy dando una introducción un poco más atrás de donde yo considero que debería de darles. Igual es bonito hablar de este tema porque ustedes lo recuerdan, los va a ayudar, pero ya van a entender un poco el por qué. Les estoy dando una introducción tan grande, ¿no? De todo lo que es Perú. Y ahora sí, con esta introducción yo creo que cierro un poco ya el tema de ponerlos en contexto a nivel internacional. Ya les he dado un contexto nacional y también creo ahora con los tamaños de la empresa les he dado un contexto local, que era a donde yo quería llegar con ustedes la primera diapositiva. Hace un momento hablamos de infraestructura. La pregunta como ingeniero comercial que yo no les he hecho, y sí debía hacerles, pero como me distrajeron con otras preguntas, me olvidé, es ¿cómo ustedes cambiarían el hecho de que Chile tenga mejor infraestructura que el Perú? Porque es bonito identificar la problemática, pero es más bonito proponer una alternativa o una solución o una propuesta, porque a ustedes les van a pagar también por eso. Hemos empezado por un análisis descriptivo y ya estamos subiendo cada vez un poco más el nivel, ¿no? Estamos pasando al de diagnóstico. Entonces, la pregunta sería interesante el cómo. ¿Saben? Cuando esto ya yo lo sabía, pero sí quise nuevamente revisar, no encontré datos muy actuales, gráficos, pero sí encontré noticias que indican que este escenario al 2024 se sigue manteniendo. Hay variaciones, obviamente, porque en el tiempo todo se incrementa normalmente, pero sigue manteniéndose la premisa, por eso lo he seguido manteniendo este gráfico. ¿El gráfico de qué año es? 2015. Ok, lean.
Gasto en investigación y desarrollo. El gasto como porcentaje del PBI del Perú. ¿Cuál es el país que más invierte en investigación y desarrollo? Brasil. Brasil. Pregunto por país. Podríamos inferir a priori que es Brasil. ¿Por qué? Porque estamos tratando de conectar con un hilo el hecho de que como hay más porcentaje de PBI que se destina a esto, por ende tiene mejor infraestructura. Es el hilo que estamos conectando. Miren ustedes en el Perú, ¿dónde estamos? El promedio mundial, miren en dónde se mantiene. ¿Qué países conocen? Para empezar, ¿qué significa OCDE? Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. ¿Qué países conocen? El Perú, pregunto, ¿el Perú está en la OCDE? No. Nuevamente los piecitos en el mar y no se meten afuera, así que tienen frío. ¿El Perú pertenece a la OCDE? No. Está en proceso, correcto. Es un país candidato junto al de otros países sudamericanos que también están en ese proceso, al igual que el Perú. Pero ahorita no es parte de la OCDE. ¿Qué países sí son parte de la OCDE? A ver, adivinen. Chile, dice su compañera. ¿Quién más? Colombia, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Canadá, México también es, Corea, Letonia. Son 38 países. Me puedo equivocar, pero si no me equivoco son 38. Esos países, miren en qué media se encuentran. Obviamente son datos referenciales, ¿no? Obviamente el PBI per cápita de Letonia es muy diferente al del Perú, te vas a dar cuenta. Por eso es de que el nivel de calidad de vida no es el mismo, ¿no? Pero bueno, aún así te han puesto ahí el porcentaje. Pero mira, ¿has escuchado a algún candidato presidencial alguna vez hablar de este tema? ¿Y no te has preguntado por qué? Bueno, yo sí he escuchado, pero si ustedes no han escuchado es porque probablemente no enfatizan mucho en este punto, ¿no? Pero curiosamente sería ideal preguntarse por qué, ¿no? Es bonito hablar y decir, ¿saben qué? El Perú merece mejor infraestructura, merece mejor esto, el otro. Pero cuando llega al momento de ejecución del gasto, miren lo que está pasando. Estamos últimos. Obviamente acá hay millones y millones de soles, ¿no? Pero aún así sigue siendo bajo. Ahora pueden entender un poco más el por qué hay países que probablemente superan al Perú. Difícil hacer ese análisis en sus exposiciones. Digo, ¿me han visto leer diapositivas? No se me ofendan, ¿no? Porque la idea es que ustedes mejoren. Entonces, cuando yo pido algo, y te lo pido de corazón para que lo hagas para tus compañeros, más allá que para mí, porque al final ellos son quienes deben de entender bien el tema, busco una explicación que tranquilamente se puede dar por gráficos. ¿Me has visto poner un cuadro de texto fuera de la primera diapositiva? Entonces,
chicos mejoren porque voy a ser más exigente en las siguientes exposiciones. Ahora se puso aquí. ¿No? Textos con puntos referenciales. Ahora, si bien es cierto, había un profesor que decía que sí es bueno tener texto, porque cuando tú pones un texto, primero lo que tienes que hacer es leer el texto. Decía que es de mala educación tener un texto acá y ni siquiera leerlo o simplemente explicarlo, porque mientras yo te explico, ¿tú qué vas a hacer? Vas a ponerte a leer lo que dice la diapositiva, ¿no? Entonces, idealmente, si tú pones una información aquí, la lees primero. Pero luego de la lectura tiene que venir la explicación, ¿cierto? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando cambias esa explicación por 5 cuadros de texto? Ya eso deja de ser una ayuda visual, ¿cierto? Se vuelve una copia, o sea, sinceramente, mejor yo ponía a otra persona que me lea y ya está. ¿No? Yo creo que todos sabemos leer a estas alturas. Bien. Chicos, con este análisis tan sencillo, les he dado a ustedes una idea de qué está pasando en el Perú actualmente. El tema se llama el estado de las tecnologías en la región. Ya te he dado un aspecto de la región, del aspecto macro internacional. Te he abordado ahora un aspecto nacional. Pero en el aspecto nacional no quiero quedarme con esto. ¿Sabes por qué? Porque esto que estás viendo acá ya ha tenido repercusión en el Perú. Y ahora sí te voy a hablar de un tema que es realidad actual. ¿Ya? Quiero que veas esta clase como parte de tu cultura que tienes que empezar a manejar y a entender. Porque yo te aseguro, y te lo dije en un inicio, si quieres trabajar en el sector público y desconoces muchos términos que te voy a tocar acá, entonces te van a ver como una persona que no sabes. Y esa no es la idea, chicos. Ahora sí empiezo a tocarte un tema puntual, porque acá se ha creado una problemática en el Perú, que yo creo que para ustedes, y me incluyo, puede representar una oportunidad. Y tiene que ver con el uso de la IA. ¿Qué es esto? Es un foro. ¿Conocían la palabra foro del Acuerdo Nacional? Esto es netamente Perú. A partir de esta lámina en adelante vamos a hablar de únicamente la situación actual del Perú desde un punto de vista de gestión pública. Porque yo no quiero que se vayan solamente con un punto de vista que es todo privado, y ello creo que también es importante mencionar ciertas cositas de este tema. Miren ustedes, en el foro de Acuerdo Nacional participa el gobernador, participan nuestros congresistas. Es una reunión consensuada del poder ejecutivo como del poder legislativo, ya que ustedes conocen bien. ¿Cuáles son las 4 políticas que se han planteado? Son estas de acá. Observa ahora: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país, y mira esta de acá: Estado eficiente, transparente y descentralizado. Ya tú leerás todo lo que está debajo, ¿no? Porque esto yo te lo voy a subir al aula virtual. Pero quiero que entiendas la premisa, y por algo está resaltado, porque estas políticas se han establecido todas las autoridades, solamente de Tacna. ¿Cuántas regiones hay en el Perú? 24 y ¿Cuántas? ¿Me están preguntando? 24 me dicen, me da la impresión que me preguntan. 24 y la de Callao, dice su compañero.
esas 24 regiones, 25 con la de Callao, se han reunido y han establecido esos 4 elementos que ves arriba. Palabras claves, ¿no? Ok. ¿Y para qué se ha creado este foro? Desde que se decidió que las políticas del Estado giren en torno a estas 4 que ves arriba, se ha creado esto de acá. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. ¿Qué sale de aquí? ¿Han escuchado las palabras visión al Perú, del Perú al 2050? Ok. De aquí sale la visión del Perú al año 2050. Y se han planteado 4 objetivos nacionales que se desprenden justamente de lo que viste hace un momento. Desarrollo de las personas, territorio sostenible, competitividad e innovación, democracia y paz. Este archivo y este PDF que es de acceso público, que tú lo puedes descargar, tiene como 530 hojas, para que tengas una idea de toda la información que contempla. 530 hojas y se aprueba mediante un decreto supremo. ¿Qué significa PCM? Presidencia del Consejo de Ministros. 4 objetivos. Decide tú, al cual ya estás mirándole y echándole el ojo en esos objetivos. Esto es Perú al año 2050. ¿Estamos? Bien. Entonces, chicos, miren, si ustedes empiezan a inferir y analizar esta información que yo les estoy poniendo, ya se tienen que ir dando cuenta que estos objetivos, ¿ustedes creen de dónde se han planteado? Vamos un poquito más atrás. ¿Será que en la actualidad nosotros tenemos problemas en esto? ¿Será que actualmente lo que sus compañeros han hablado de infraestructura tendrá que ver con alguno de estos 4? Digo yo, no lo sé. Pero ¿ustedes creen que un objetivo se plantea sobre algo que está bien y que está trayendo buenos resultados? No lo sé tampoco. Es algo que yo iré viendo con ustedes conforme se va desarrollando esto. Estos objetivos, por algo es un plan estratégico, un PEDN, ¿no? Tiene mucha información valiosa esto de acá. Y sí quiero que me entiendan esto de acá, porque yo sí voy a medir su conocimiento para que sí entiendan qué es una política nacional, porque este término hay muchas noticias al respecto y cada año salen políticas nacionales. Entonces, sí quisiera que ustedes sepan qué trata una política nacional para que entiendan a dónde quiero llegar. Son decisiones políticas que priorizan un conjunto de acciones y objetivos para resolver un determinado problema público de alcance nacional, sectorial o multisectorial en un periodo determinado. ¿Qué políticas nacionales conocen ustedes? Al inicio, me acuerdo cuando yo me presenté con ustedes en la primera clase, yo les hablé de una. Les valió entonces. Política nacional de lucha contra la corrupción será una. Política nacional de modernización en la gestión pública.
¿De dónde salen estas políticas nacionales que tienen una aplicación práctica en el Perú? Salen de un determinado problema público. Y ojo, ¿tú crees que si tienes un problema en Tacna, solo en Tacna, será motivo para plantear esta política? Siempre y cuando la compartan otras regiones, porque esta política nacional no busca crear un impacto solo en una región, sino en muchas regiones que comparten la misma problemática. ¿Dónde está también la premisa? En que esto de acá es algo que existe, planes multisectoriales y planes sectoriales. ¿Ustedes sabían que en Tacna también hay eso? Expresan una decisión del Poder Ejecutivo, son de alcance nacional, se orienta la visión del Perú al 2050 y políticas de Estado, se enmarca en objetivos fijados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Política General del Gobierno, los PGG. Son 10 políticas generales de gobierno que ha planteado nuestra Presidenta en la actualidad. También está en internet. Ustedes pueden acceder a esa información. ¿Por qué será entonces que me he tomado la molestia de explicarte una política nacional? Porque ya tienes que empezar a darte cuenta que el curso sale en función de esto. Porque le cambias ahí el término público por privado y sigue teniendo relevancia lo que te estamos enseñando, lo que te estoy explicando. Bueno. ¿Quieres entender un poquito más cómo funciona una política nacional? Mira este programa tan bonito. Mira cómo se crea una política nacional. Esta es la creación de una política nacional que tú tranquilamente puedes encontrar en internet y ver cuántas políticas nacionales hay. Es asunto de interés. El asunto de interés es un problema de carácter público. Si tu respuesta es sí, entonces pasas a esta siguiente interrogante. Si tu respuesta es no, se va al basurero probablemente tu idea. Estamos hablando de un programa que tiene relevancia en el sector público. Entonces, prioridad nacional es de asunto de interés. El asunto de interés es prioridad nacional, así como se ha creado la lucha contra la corrupción, el tema de la modernización en la gestión pública por resultados, por procesos. Si tu respuesta es sí, pasas a la siguiente. Si tu respuesta es no, no requieres la elaboración de una política nacional. Tercera pregunta, exclusividad. ¿El asunto de interés es abordado por otro instrumento de intervención pública? Acá es donde no tienen que haber incompatibilidades entre ambas políticas, ¿no? No vas a tener políticas nacionales que aborden el mismo tema. ¿Por qué? Porque cada política nacional tiene una administración de recursos monetarios y bienes tangibles, que obviamente eso es un gasto para el gobierno. Y el gobierno en la actualidad lo que no quiere es gastar innecesariamente. La administración pública, pues no, generalizando. Si tu respuesta es que sí es abordado por otro instrumento, ya sea pues política, plan, o cualquier otro instrumento en general que abarque este punto, no requieres la elaboración de esta política. Si tu respuesta es que sí, si tu respuesta es no, requieres elaborar la política. Por lo tanto, al dar cumplimiento a estas respuestas, sí ameritas hacer una política nacional, plantearla, formularla, validarla. Mientras que tu respuesta es que sí, que hay otros planes, otras políticas que abordan este problema, necesitarás un replanteamiento, ¿no? ¿Están dando resultados? ¿Sí o no?
Y si la respuesta es que no dan resultados, se busca optimizar el instrumento que ya existe. O sea, tampoco necesitarías, llegado a este punto, crear otra política. Esto es una idea para que veas cómo se valida una política nacional. Cuando escuches una política, ya tienes que tener en tu mente aquellas preguntas que se han planteado al momento de ya consolidar, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna duda o consulta hasta este punto? Profesor, y las respuestas en sí solo van a ser sí, ¿no? O sea, va a ser tan específica o puede variar. Por ejemplo, en caso de que ya haya una política establecida pero no se ha realizado de la mejor manera o capaz tenga muchos deficientes y se necesita como un mayor apoyo. Lógicamente, en ese escenario, Carla, no necesitas crear otra política. ¿Qué necesitas? Llegar a este punto de acá. Necesitas optimizar algo que ya existe, no crear algo diferente para al final llegar al mismo resultado. Ciertamente hay muchas políticas que se complementan entre sí, pero ¿sabes qué también es curioso y puedes averiguar? La política de modernización del Estado. ¿Sabías que solamente era hasta el año 2021? ¿Y de ahí qué pasó con esa política? Las políticas tienen una fecha de expiración o de caducidad, por si acaso. Cuando uno lanza una política nacional, ¿cuánto es el horizonte de tiempo como mínimo? Un punto en el examen. 20 años. No, ya no. Es que ahora que lo pienso, eso estaba fácil de adivinar, pues, ¿no? Porque ustedes adivinan. 4 años. Pues. Según los libros, propiamente pues de gestión pública, son 10 años que tiene que durar como mínimo una política nacional. Y estos flujogramas, ¿qué característica tiene un flujograma? ¿Saben ustedes crear un flujograma? ¿Sí? Normalmente a veces plantean flujogramas, por ejemplo, de cómo un mozo, eso sí he visto en internet, ¿no? Cómo un mozo debería de tener respuestas predeterminadas para atender, ¿no? Cuando te dicen sí, no, ¿qué debe hacer? Continúo la atención, cierro la atención, le doy una sugerencia o no. Bueno, esto es un poquito para que tengan una idea de la realidad peruana de ustedes, chicos. Cierro con esta última diapositiva. La importancia de que conozcan esta institución, este logo. ¿Qué significa? ¿Saben, chicos? Muchos de ustedes probablemente vayan a trabajar para una oficina de planeamiento o de presupuesto en el sector público. Planeamiento y presupuesto, sobre todo planeamiento estratégico. ¿Saben con quiénes van a coordinar ustedes sus actividades? Con CEPLAN. Es decir, las oficinas de planeamiento, como por ejemplo la oficina de planeación de la municipalidad, ¿qué hace? ¿Qué brinda? ¿Qué formula? ¿Han escuchado el POI y el PEI? ¿Han escuchado del TUPA? Bajo la premisa que un Estado moderno promueve la construcción de legitimidad y confianza pública mediante los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad pública, es que se crea
a través de esta ley el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. ¿Qué significan las siglas PEI? Planeamiento estratégico institucional. Esto ya es netamente sector público. ¿Qué es el PEI? Plan estratégico institucional. Plan Estratégico Institucional. Y el POI, Plan operativo institucional. Plan Operativo Institucional. ¿Hay diferencias notables? Sí. Pero ¿quién establece esos planes que son de información pública? Entre ustedes, Plan Operativo Institucional, Municipalidad Provincial de Tacna, y se van a dar cuenta que lo que yo les estoy diciendo es realidad. El CEPLAN es aquella institución, aquel órgano más importante que interviene y trabaja de la mano con los órganos locales como regionales. Ojalá nunca se olviden eso, porque yo tengo la seguridad que en una entrevista de trabajo, sobre todo en CAS, les van a preguntar: ¿cuántos sistemas administrativos hay en el Perú? Déjame ser. Quiero hacer. No vale leer. Eso lo van a encontrar, dije yo. Cierto. Eso está para el que quiera leer, le gusta un poco el tema de actividades, de información que debes de conocer para tener claro las funciones que realiza una institución. Les sugiero leer primero la Ley Orgánica del Poder Judicial, el LOPE, perdón, del Poder Ejecutivo. El LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, tiene mucha información donde se habla de esto. Artículo... Ya ahí se volé. Nunca se olviden, sistemas administrativos son 11 que tienen todas las instituciones del Perú. Primero, van a repetir conmigo y nos vamos, ¿ya? Primer sistema administrativo, abastecimiento. ¿Cómo? Abastecimiento. Listo. 2. Endeudamiento público. Endeudamiento público. 3. Tesorería. Tesorería. 4. El cuarto. Vamos en desorden, ¿ya? Vamos en desorden porque yo normalmente lo tengo por orden de jerarquía según la MUNI, pero ya llegaré igual al mismo resultado. Vamos por el cuarto. Control. ¿Cuál es? Control. Quinto. Planeamiento. El sistema de planeamiento estratégico. ¿Qué número es? ¿Qué número? 5. A ver, ustedes. 6. ¿Cómo se llama? Planeamiento estratégico. ¿Cómo? Planeamiento estratégico. Quinto. Sexto. Defensa judicial del Estado. ¿Cómo? Sexto. Defensa judicial del Estado. Voy en número 6. ¿Ya dije el 6 o recién lo voy a decir? Voy 7 entonces. 7. Inversión pública. ¿Cómo? Inversión pública. 8. Modernización de la gestión pública. ¿Cómo se llama el 8? Modernización de la gestión pública.
Voy en el noveno. Déjenme acordar, un segundo. Hay uno que. Ah, ya. ¿Qué número voy? 9. ¿Ya dije 9 o recién lo voy a decir? 9. Presupuesto. ¿Cuál es? ¿Cuál es el 9? Presupuesto. Estoy llegando al límite, a ver. Me faltan 2. Me dan una chocoteja si adivino los Ese ya lo había dos, dicho. Ese ya lo había dicho. ¿no? ¿Ya lo dije? No, ¿No? no lo dijo. A ver, contabilicen bien. No lo dijo, sí, ¿Uno? no lo dijo. ¿Sí? No lo dijo. No lo dije. Ok. Me faltan 2. ¿Qué pasa si en la entrevista me faltan 2? ¿Vale o no vale mi respuesta? No vale. Ah, son perfeccionistas. Me mandan, entonces no vale nada de lo que he dicho. A ver. A ver, checa. Defensa judicial. ¿Cuánto me queda, Maciel? Ese es mi límite. ¿Cuánto? ¿Quiénes son? A ver, de la asistencia, ¿no? ¿Quiénes han llegado tarde? No sé, chicos, si. No me acuerdo, ya. ¿Quién más? A ver. Solamente les doy porque no han tenido clase. Solamente por eso. Huanca. ¿Quién más? Rojas. Machaca. ¿Quién más? Pérez. Josué. No, perdón, Fabricio. ¿Quién más?